Chivo, ahorita la parte de los presupuestos parciales no los confundamos como que sea parte de un presupuesto o algo más pequeño para armar un presupuesto mayor. Eso es diferente. Si ustedes recuerdan, cuando analizamos el tema de presupuestos, vimos un presupuesto de ventas, por ejemplo, un presupuesto de mano de obra, un presupuesto de insumos o de compras, y todos esos se juntaban en un presupuesto de flujo de efectivo, que era como el presupuesto macro. Cuando nosotros vemos ya eso aplicado en campos, ya sea del área eh, estatal o del área privada, se hacen presupuestos individuales y luego se hace el presupuesto maestro. ¿Sí? Pero en este caso ese presupuesto parcial es algo diferente, pero que es muy aplicable si ustedes lo logran entender. Y es algo tan sencillo, miren jóvenes, que yo les digo algo, si ustedes entienden bien este tipo de presupuestos y llegan a una empresa a hacer ese análisis, ustedes pueden convencer re bien a su jefe o a su gerente mediante datos que una alternativa es mejor que la otra. Pero, ¿por qué les doy este preámbulo? Primero es, presupuestos parciales. Es un formato para planificación y toma de decisiones. Eso es muy importante. No hay que tomar a la ligera las decisiones dentro de una empresa. Eso es bien delicado. Yo creo que ya les había dicho anteriormente que la calidad de las decisiones que se tomen va a depender de la calidad de la información que ustedes tengan disponible. Y para poder tomar una buena decisión, obviamente deben de verificar, ¿verdad? Que todo lo que tienen enfrente de ustedes, pues es útil y que realmente les va a ayudar a hacer un cambio. Pero un cambio positivo, ¿verdad? Por eso, decisiones que se utilizan para comparar los costos y beneficios de las alternativas que enfrenta un negocio agropecuario y o forestal. Se concentra únicamente en los cambios de los ingresos y gastos que se derivarían de la implementación de una alternativa específica. O sea que ustedes tienen que ver, si ustedes quieren hacer un cambio dentro de una empresa, tienen que enfocarse en cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos que se van a derivar de esa implementación de esa nueva idea. Y es ahí donde radica la importancia de un presupuesto parcial. Por eso dice, en pocas palabras, el presupuesto parcial le permite entender mejor cómo una decisión afectará a la rentabilidad de su empresa. Así de simple. Es como que ustedes hicieran un análisis de costos por cada proyecto que ustedes quieren implementar nuevo o por una alternativa que ustedes quieran colocar dentro de la empresa. Ahora bien, eso es pues definitivamente algo que se escucha fácil, pero al momento de analizarlo no lo es tanto, porque con un dato que ustedes se equivoquen, ahí ya empiezan los problemas, por así decirlo, cuando quieran tomar una decisión, porque eso ya no es calidad de información como les estaba diciendo anteriormente. Entonces, ¿cuándo y cómo usar presupuestos parciales? Un presupuesto parcial es simplemente la evaluación del impacto de la ganancia agropecuario y o forestal que resulta de un cambio de gestión propuesto. La infraestructura del presupuesto parcial se puede utilizar para analizar una serie de decisiones importantes. ¿Sí? Por eso, la infraestructura del presupuesto parcial quiere decir que hay un esquema que hay que seguir, pero repito, hay que entender ese esquema. Se usa principalmente cuando se quiere hacer esto, miren, la adopción de una nueva tecnología de producción. Si ustedes quieren venir y hacer un cambio, no sé, hablemos en el campo agrícola, si ustedes quieren cosechar, ya que la cosecha ya no sea manual, sino que la cosecha sea por medio de una máquina, ¿sí? O maquinaria sería en ese caso, pues obviamente hay varios impactos sociales que eso es algo diferente, pero igual se puede medir cuánto es lo que ustedes le pagan a las personas porque hagan una cosecha manual, cuánto es lo que ustedes tendrían que invertir para poder hacer una cosecha mecánica o mecanizada y hacer ese énfasis, porque esto les va a ayudar también a ver qué costo extra van a tener, pero qué ingreso extra les va a dar. O qué costo van a dejar de tener, pero también qué costos extras van a realizar. Hacia eso va en la parte del presupuesto parcial. Entonces les decía, tecnologías de producción,
Por ejemplo, en un vivero, si ustedes quieren hacer un riego que está haciendo manual, lo está haciendo alguien, pero ahora quieren utilizar un riego ya con un sistema de riego, por ejemplo, para eficientizar, eso tiene un costo, tiene una implicación. Ok, ya no van a contratar la mano de obra que usaban antes, pero van a tener que comprar el sistema de riego. Eso puede ser más caro, sí, pero si eso hace más eficiente el proceso y les da una mejor retribución, es ahí donde se dan las comparaciones. Dice cambiar o añadir empresas, ¿verdad? Hay muchas empresas, hay muchos consorcios de empresas que se unen para poder, o se unen o se derivan de un giro de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que si una empresa se dedica a vender, no sé, hablemos eh, agroquímicos, por ejemplo, pero también quiere venir y vender otro producto, va a tener que desplazar hasta cierto punto algo de lo que ya hace. Ahí puede entrar la parte de los presupuestos parciales. Para la contratación de trabajos por encargo, también, ¿verdad? Si uno quiere hacer un trabajo que a uno le designen, pero uno tiene que dejar de hacer algo por ese trabajo de encargo. Para eso sirve también. El alquiler en lugar de comprar maquinaria, que era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que va muy relacionado con el tema de la adopción de una nueva tecnología. La modificación de las prácticas de producción. Si yo quiero pasar de hacer, digamos, estaba utilizando un sistema de pastoreo y ahora yo quiero pasar a un sistema agrosilvopastoril, por ejemplo, que ese tema lo deben de manejar todos, tanto agrónomos como forestales. Ahí es donde ya veo yo y hago este ejercicio para ver si eso es conveniente o no. O realizar mejoras de capital, ¿verdad? Como es que yo quiero cambiar el giro del negocio, estoy haciendo una cosa y lo quiero convertir en otra, entonces voy a hacer los presupuestos parciales y ahí me voy a dar cuenta si realmente me conviene o no me conviene hacer eso. 4 preguntas básicas deben de ser contestadas durante la preparación de un presupuesto parcial. Una es, ¿cuáles son los costos nuevos o adicionales que se incurrirán? Ustedes están haciendo algo. Hablemos, volvamos al ejemplo del sistema de riego. Y el riego es manual y lo quieren volver, digamos, ya con un sistema, ¿verdad? Entonces, costos nuevos o adicionales que se van a incurrir van a ser la compra de todo el sistema de riego, desde el diseño y todo. Eso para alguien puede ser así como que muy caro, pero hay que ir pensando a futuro, no solo lo de ahora. Entonces dice uno, bueno, son los costos nuevos. ¿Cuánto ingreso actual se perderá o se reducirá? Si no hay nada que se pierda o se reduzca, no se pone nada, jóvenes, ahí. Entonces, ¿será que se va a reducir porque las personas estaban regando manual y ahora mecanizado? No, eso no tiene un impacto en esa parte, entonces no se coloca. ¿Cuáles son los ingresos nuevos o adicionales que se recibirán? Puede ser que al venir y colocar un sistema automatizado de riego, se puedan producir plantas, hablemos, no sé, de se producen, voy a decir números X, yo no tengo experiencia en el tema de viveros, eso se lo quiero aclarar, pero lo digo antes de que alguno de ustedes que sí tenga experiencia venga a mí, eso es irreal, no, es solo un ejemplo, voy a dar números duros. Hablemos de, no sé, se producían 5.000 plantas cuando el riego era manual y ahora se van a poder producir 10.000 plantas porque se va a poder abarcar más, por ejemplo. Ah, ok, esas 10.000 plantas extras me va a dar a mí un nuevo ingreso o ingreso adicional. ¿Sí? Y dice, ¿cuáles son los costos actuales que serán reducidos o eliminados? Ah, ok, aquí viene la parte interesante. El costo nuevo va a ser la implementación del sistema de riego, pero la reducción de costos, ¿alguien tiene idea cuál va a ser? Que me pueda decir. Mano de obra. Exactamente. Ustedes van a dejar de pagar esa mano de obra que era la que ustedes pagaban. ¿Por qué? Porque obviamente van a incurrir a un costo nuevo que les va a dar un ingreso mayor. ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, no sé, cuando volvamos a la segunda pregunta, ¿cuánto ingreso actual se perderá o se reducirá? Puede ser que las personas cuando llegaban a regar, como no regaban todo el tiempo, se les ponía a llenar bolsas, por ejemplo. ¿Sí?
Y resulta que si ya no se contrata a esas personas, ya no se va a poder, o dejemos de llenar bolsas, porque si no, sí sería algo ya más complejo. Digamos que ponían a un par de personas a hacer, a mover no sé, hablemos de un fertilizante orgánico. Los ponían a producir bokashi, digamos, o sea, a darle vuelta, por ejemplo. Pero ahora ya no se va a hacer eso, entonces ya no se va a tener esa opción. Ahí se está reduciendo, se está perdiendo ese ingreso. Y se vendía el bokashi. Pero como ya no se va a tener quien lo haga, porque ahora ya no se va a contratar a esas personas que regaban, entonces eso se va a reducir. No sé si me explico. Así es como yo tengo que ir analizando cada uno de los puntos en los que voy a estar incurriendo, dadas las condiciones de la nueva alternativa que yo quiero implementar. No sé si vamos bien hasta el momento, jóvenes. ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, el comprobar, ¿sí? ¿Ok? El comprobar si una determinada modificación en el plan de explotación ocasiona un aumento en el beneficio global puede ser resuelto con sencillez aplicando el siguiente esquema. ¿Ven? Primero, en base a la pregunta que se estaba haciendo. Ingresos adicionales. Ingresos esperados como consecuencia de introducir la modificación planteada. ¿Qué ingresos adicionales voy a tener? En el ejemplo que estamos trabajando, eran el doble de planta, ¿no? En teoría se esperaría. Bueno, ojo, quiero hacer esta pregunta y a ver quién me la responde rápidamente. Si yo vengo y tengo una producción de 500 plantas y ahora voy a producir 1000, ¿qué pasa con el ingreso? Pregunto, ¿qué pasa con el ingreso? Si paso de 500 plantas a 1000, ¿qué pasa con el Aumenta. ingreso? Aumenta. Aumenta. ¿Cuánto aumenta? El doble. ¿Quién respondió? Yo. Mira, Pecho. Analizarlo muchas veces cuando uno responde así rápidamente porque la lógica lo lleva a uno, pues no es que estés, digamos, no es que esté mal tu respuesta. ¿Será que aumenta el doble? Analizarlo más despacio. El ingreso. O te lo voy a poner más sencillo, porque sí, cuando se pregunta ingreso, tenés razón, el ingreso es doble. Pero la ganancia, aunque va a depender también, porque si al momento de tener más se hace un descuento, ya no tenemos ingreso el doble, pero sí tendríamos más ganancia. No sé si me explico. Uno lo que puede garantizar es que aumenta el ingreso. Ingeniero, no sé si usted efectivamente que aumenta el ingreso. Bueno, el ingreso sería el doble, sí. La ganancia sí no sería el doble, pero sí sería más, porque aumentan los costos. ¿Eso es lo que usted se refiere, ingeniero? Sí, lo que pasa que a eso voy exactamente, Jesús. Sí aumenta el ingreso el doble, por eso es que decía de que no estaba equivocado Peche con ese tema, pero si lo enfocamos, que tampoco es que realmente sea el doble, fíjate. Porque en algunas ocasiones cuando uno tiene el doble de producción no está consciente de que todo se vaya a vender. Entonces no puedes decir que sea el doble, pero la lógica te lleva a eso es cierto. Pero bien lo planteaste. Van a haber algunos costos que van a aumentar y no necesariamente van a aumentar al doble. Y vamos a tener más ingresos o puede que tengamos un poco menos del doble de ingresos, va a depender de cómo se maneje el mercado. Hay muchas cosas que van influyendo ahí, pero ¿a qué voy con esto? Que los ingresos adicionales hay que ir contabilizándolos. ¿Y cómo los voy a contabilizar? En función de qué es lo que realmente voy a ir vendiendo y eso la experiencia me lo va a dar. Si realmente yo aumento el doble y al doble aumento mis ingresos, excelente, que eso se puede dar. ¿De acuerdo? Pero si no es al doble, lo tengo que contabilizar bien. Esa es la idea con lo que les estoy planteando.
Ahora, la reducción de costos. Costos son los que no se incurrirán si se produce la modificación. Ya lo habíamos dicho, ya no se le va a pagar a las personas, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, que se les pagaba, entonces eso va a ser una reducción de costos. Eso es algo, un aspecto, digamos, positivo. Al igual que los ingresos adicionales es un aspecto positivo. Ahora tenemos costos adicionales, que esto ya sería un aspecto no positivo, que son los costos en que se incurrirá en producirse la modificación. Entonces, habíamos indicado de que, ok, ya no vamos a usar mano de obra, pero vamos a tener que invertir en un sistema de riego. Eso es un costo adicional que no estaba planeado anteriormente, o que no estaba utilizado, perdón, en la modalidad anterior. Y va a haber una disminución de ingresos que se dejarían de percibir como consecuencia de la modificación, que era lo que les estaba diciendo. Ahorita te doy la palabra, Palma. Si estas personas yo las usaba para hacer bocashi y ahora no las voy a tener, yo ya no voy a producir bocashi. Y si yo vendía el bocashi, o el fertilizante orgánico, como ustedes quieran llamarle, quiere decir que voy a dejar de percibir ese ingreso. Sí, Palma, por favor. Ingeniero, usted hace un momento, se me fue la señal y no pude hacer la observación en ese momento, pero mencionaba que había que ir contabilizando los ingresos. Me imagino que estaba hablando de los ingresos adicionales, porque no. Mira, eso es un punto muy importante, Palma. Ahorita bueno, termina mejor, perdón, y así después. Yo escuché esa palabra y me llama la atención donde dice contabilizar los ingresos. Entonces, según esa palabra, lo que yo entiendo, y ahí es donde quiero llegar, tal vez me corrige, que un presupuesto parcial se puede hacer siempre y cuando ya esté funcionando la nueva tecnología, por decirlo así. O se puede estimar, porque si es una estimación no podría contabilizar ingresos, pienso yo, o no sé si estoy mal. Mira, tal vez lo que pueda confundir es la palabra contabilizar, que yo la adopto mucho como para decir tener el estimado de, o medir. Sí se puede medir, Palma. Si esto no está implementado, obviamente quien haga un presupuesto parcial debe de estar familiarizado con la nueva tecnología o con la nueva idea o con la nueva forma de hacer el presupuesto. Entonces no lo tenés que tener implementado porque no tiene sentido implementar algo, analizar algo antes de implementar lo que ya esté implementado. No sé si me explico. Puede que sí, exactamente eso era lo que yo estaba pensando, que entonces no tendría mucho sentido hacer un presupuesto parcial, porque si ya se había puesto, entonces, ¿por qué analizarlo? No, el presupuesto parcial es una estimación, Palma, de un cambio que vos querás hacer dentro de la empresa en donde estés. O sea, vos tenés que estimar, tenés que buscar la información y en función de eso hacer la comparación. No sé si eso aclara tu duda. Sí, ingeniero, sí. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Pregunten, por favor, porque yo soy de los que avanzo rápidamente y si nadie me detiene para preguntarme, asumo que todos están entendiendo. Muy bien. Entonces, la diferencia en el beneficio será, si ustedes se dan cuenta ahí, beneficio es igual a 1 más 2. ¿Qué es 1 más 2, jóvenes? Es lo que tendríamos anteriormente. Ingresos adicionales más reducción de costos. ¿Alguien me puede indicar por qué se suman los ingresos adicionales y por qué se suma con la reducción de costos? Y a eso se le restan los costos adicionales y la disminución de ingresos, que estos también se suman. ¿Alguien me puede explicar por qué se hace eso? Para sacar una como utilidad. Exactamente. Recordemos, los ingresos adicionales y como una reducción de costos, ¿será un símil a lo que es un ingreso adicional? Sí. ¿Por qué? Usted ya no está gastando, por decirle, está gastando 100, ahora va a gastar 50. Entonces va a producir un aumento en los ingresos, ¿no? Exactamente.
como ya no lo gastas o ya no lo usas, entonces eso aumenta tu ingreso. Por eso esa reducción de costos se suma con ingresos adicionales. Y eso es un ingreso extra en ya esa sumatoria, tal como lo planteó el compañero anterior, que me va a servir para sacar una diferencia. Es lo mismo acá, un costo adicional. ¿Por qué en la disminución de ingresos lo sumo con el costo? Me pregunto. Pues lo mismo, jóvenes. Porque al dejar de percibir el ingreso, eso es como que se convirtiera en un costo. Porque ya no aumenta mi ingreso. Entonces, ahí ven ustedes la diferencia. La diferencia en el beneficio será, beneficio es igual a 1 más 2 menos 3 más 4. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? Ahorita lo vamos a ver con números. Ok. Miren, el esquema general del formato de presupuestos parciales es este. ¿Cuál es el cambio propuesto? Aquí se escribe el cambio. Miren, en esta parte que está aquí, donde dice cambio propuesto, hay que redactar el cambio. Yo no sé, yo creo que no todos logran ver el láser, ¿verdad, jóvenes? Pero donde dice presupuesto o cambio de presupuesto, ahí se escribe cuál es el cambio, cuál es la idea. Luego se tienen presupuestos ingresos adicionales, y reducción de costos, son números, miren. Pero miren, ojo, algo bien importante. Es diferente decir ingresos adicionales a decir ingresos jóvenes. ¿Sí? Ojo, adicionales. Quiere decir que es diferente a lo que ya se tiene. Es un cálculo de que si yo tengo un ingreso y a ese ingreso tengo un ingreso adicional, no quiere decir que yo sumo ese ingreso más el ingreso adicional. No, el presupuesto parcial solo considera el ingreso adicional, no el total de ingresos. O la reducción de costos, ¿verdad? Lo mismo. Solo se toma en cuenta la reducción de costos, no la sumatoria de todos los costos. ¿Me explico? Porque si yo vengo y voy a sacar un costo, un ingreso y al ingreso le resto costos, eso ya es utilidad. Eso ya es algo total. Acá no, acá me está sirviendo cada uno. Por eso es que se llama parcial, miren. Porque se hace por partes. Se analizan las partes esenciales en términos monetarios de la nueva idea que yo quiero implementar. Por lo mismo al otro lado, dice costos adicionales, no los costos totales, sino los costos adicionales los que se va incurriendo. Yo ya tengo estos costos, pero si compro esa maquinaria, esa compra es ese costo adicional. Y luego la reducción de ingresos, lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Si están, no sé, utilizando, hay alguna tecnología que les puede reducir a ustedes desperdicios, ahorita que vimos el Just in Time, que les puede reducir desperdicios, pero resulta que esos desperdicios ustedes lo utilizaban para hacer algún subproducto, pero ya no, y como van a reducir los desperdicios, ya no van a tener ese subproducto, por lo tanto, entonces, y ese subproducto lo vendían, ahora ya van a tener esa reducción de ingresos, pero es ese valor de esa reducción lo que hay que colocar acá. Entonces, al tener la sumatoria de 1 más 2 y la sumatoria de 3 más 4, pues se procede a hacer el cambio neto en utilidades A menos B, en donde A es igual a 1 más 2 menos B, que es igual a 3 más 4, y eso le da un valor. Ahora bien, pregunto, así, a grosso modo, ¿qué valor esperarían ustedes para tomar una decisión acá? ¿O qué tipo digamos, de Positivo. Exactamente, a eso iba. Es que quería decir signo, pero es que decir signo no era como que lo mejor, ¿verdad? Sino, ¿qué tipo de cambio esperan ustedes? ¿Un cambio positivo o un cambio negativo? Es un cambio positivo. Si ahí le sale negativo, ¿qué está pasando? ¿Alguien me puede explicar? Estamos teniendo más costos que ingresos adicionales. Sí, exactamente. Estamos teniendo mucho mayor egreso o costo que un ingreso. Entonces, ¿tendrá sentido implementar algo así? No. Por eso les decía, miren, es un formato tan sencillo, pero tan útil, jóvenes, cuando ustedes lo saben usar. Recuerdo que tuve la oportunidad de charlar con un profesor que no conocía lo que eran presupuestos parciales. Y de hecho, cuando se le explicó en qué consistía y lo usó en su pequeña empresa,
pues me dijo que realmente era muy útil, ya aplicado. Y esas son, y es sencillo, y son las cosas que no se hacen. De hecho, hubo una estudiante que hizo presupuestos parciales en su informe de PAF, y eso le ayudó a cambiar la toma de decisiones de una empresa. Bien. Sí. Adelante. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, creí que alguien iba a preguntar. Muy bien. Entonces, les decía, esta parte es muy útil, jóvenes. Muy, muy útil. Ahora bien, el esquema dice, B es mayor a 0, la hipótesis formulada aumenta el beneficio, por lo tanto es aconsejable introducir el cambio. Si B es menor a 0, la modificación se traduce en un aumento de las pérdidas, por lo tanto la modificación no es conveniente, es aconsejable descartar. Por eso les decía, mis jóvenes, al tener algo tan sencillo, un formato de esta forma, a mí me ayuda. Aquí tenemos un ejemplo ya desarrollado, ¿eh? Dice, cambio propuesto, aumento de 50 vacas y conversión de 40 hectáreas de trigo a producción de forraje. Fíjense que es bien interesante, les comento. Cuando uno busca ejemplos de este tema, los ejemplos generalmente están enfocados a la parte pecuaria. Así de interesante. Y ojo, no quiere decir que la parte pecuaria no sea interesante o no sea importante para la parte forestal. Recordemos que hay sistemas agrosilvopastoriles o sistemas silvopastoriles, entonces es importante. Acá podríamos decir, bueno, vamos a cambiar 50 hectáreas de bosque o 40 hectáreas de bosque para producción de forraje. Eso sería, ¿qué les digo? Hablar en esos términos para los forestales es un ecocidio, ¿no? Pero se da, en nuestro campo se da, pasa mucho en Petén. Se talan bosques por tal de incluir áreas de pastoreo, que es triste, por cierto, pero es una realidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde aplica. Por eso les decía de que esto, aunque los ejemplos en su mayoría sean pecuarios, que lo aviso, porque en la siguiente actividad que vamos a hacer el día de hoy, en la hora que nos queda, 50 minutos, hay un ejemplo pecuario, ¿verdad? Entonces, el cambio propuesto es aumento de 50 vacas y conversión de 40 hectáreas de trigo a producción de forraje. Los ingresos adicionales, miren, se van a tener terneras, terneros, vacas de rechazo. Eso es un ingreso adicional. ¿Por qué? Porque los terneros y las terneras y las vacas de rechazo se venden, ¿sí? Luego tenemos reducción de costos. ¿Por qué reducción de costos? Porque como se está cambiando 40 hectáreas de trigo, ya no se van a comprar semillas, ni se va a usar fertilizantes, ni pesticidas, ni labores y maquinaria, ni otros, ni los intereses, ni los costos, y eso a mí me da mi reducción de costos. ¿Por qué? Porque tengo que contabilizar todo lo que yo voy a dejar de hacer en lo que hacía, y eso va a ser una reducción de costos, que ya lo habían explicado bien anteriormente, que esa reducción de costos se convierte en un ingreso porque no está saliendo de la empresa. Luego tenemos los costos adicionales, vamos a tener costos fijos y costos variables. Por eso, miren, para un presupuesto parcial es importante el análisis de costos, jóvenes, porque hay que saber determinarlo. Pero ojo, adicionales. ¿Sí? Esa palabra adicional es muy importante. No es que le sumen el costo que ya ustedes tienen al costo que ya tenían. No, son adicionales. Y luego tenemos la reducción de ingresos, ¿verdad? Que en este caso sería por venta de trigo. ¿Por qué? Estamos quitando 40 hectáreas de trigo. Por lo tanto, ya no se va a vender ese trigo. Y esa sería la reducción de ingresos. Entonces, ahí tenemos ya en la sumatoria, miren. A es igual a 1 más 2, que son 19.550.762. Y B es la sumatoria de 3 más 4, que es 21.411.950.000. Ahí es solo sumar todos esos valores, jóvenes. Y luego tengo el cambio neto de A menos B. Y el cambio neto es de menos 1.861.188. ¿Qué recomiendan, jóvenes? No implementar. Exactamente. No implementar ese cambio. ¿Ven lo sencillo que es? ¿Alguna duda con esto? Sí. Una duda, en el caso hipotético que D sea igual a 0, ¿qué acción se podría tomar? Cuando B es igual, cuando el cambio es igual a 0, o sea, el beneficio es igual a 0.
o B de cero, o solo B de cero. Cuando al final de cuentas, haciendo todo el presupuesto parcial, se mira que no hay un cambio con la implementación de la nueva tecnología. Mira, no necesariamente puede ser cero, puede ser un valor bastante pequeño, como en proyectos. Un ban de 1 tendría yo que pensarlo, aunque sea igual o mayor a 0, que eso es una de las condicionantes que se ponen para aceptar el ban. Pero, bueno, les hablo así porque ustedes ya llevaron proyectos, entonces no creo que esté hablando algo que no conozcan. Pero voy a esto. La pregunta es muy buena porque, ¿qué pasa si ahí me da 0, por ejemplo? Así como ustedes que ponen casos como que realmente se fueran a dar, pero pueden darse. No son muy comunes en la vida real, pero pueden darse. Si eso fuera igual a 0, uno decide. Y le pregunto ahí a la general, ¿harían un cambio si esa diferencia fuera igual a 0? No. Para tecnificar, sí. Dependería. Porque Ahí. si pensamos en un futuro, puede ser que sí nos traiga beneficios. Ok, ajá. Pero hay que analizarlo bien, ¿verdad? A eso voy, miren. Si se pueden dar cuenta, las respuestas que hubo fueron variadas. Eso ya va a depender de qué decida uno. Yo no les puedo decir aquí, no cambien, no, al contrario. Como bien lo estaba diciendo Palma, puede que eso ahorita no, pero más adelante sí me ayude a poder hacer un cambio. Por eso el que sea igual a 0 o mayor, me conviene. Ya uno toma la decisión, para eso sirve, para tomar la decisión. Si como empresario yo siento que me voy a desgastar mucho y no voy a tener ninguna diferencia, pero ojo, esto no quiere decir que yo no vaya a aumentar mis ingresos, porque si eso realmente aumenta mis ingresos, ahí ya tengo que empezar a hacer otros análisis para ver la conveniencia del cambio. Por eso es que acá dice, miren, si B es mayor a 0, la hipótesis formulada aumenta el beneficio, por lo tanto es aconsejable introducir el cambio. Si B es menor a 0, la modificación se traduce en un aumento de las pérdidas, por lo tanto la modificación no es conveniente, es aconsejable descartarla. Una vez sea negativo, no es recomendable. Ya si es igual a 0 o mayor, yo creo que si es mayor, obviamente se recomienda, y si es igual a 0, se analiza si vale la pena o no hacer el cambio, pero hay que ver otras aristas. Ingeniero, yo pienso que aunque diera menor que 0, todavía sería de analizarlo porque estaba pensando acá. Depende de cuánto menor. Ajá, ese es el punto, porque póngale que si esa nueva tecnología, yo tengo una ventana de mercado y esa nueva tecnología me permite aprovecharla, yo la adoptaría aunque me dé un poco, o sea, obviamente no va a ser un número muy bajo, pero si esa nueva tecnología me lanza a ese nuevo mercado, después de un año yo vengo y reduzco costos. Pero esa tecnología me ayudó a, ¿cómo decirlo?, a abarcar ese mercado. Totalmente de acuerdo con tu comentario, Palma. Así es. Va a depender qué tan negativo se vuelve. Porque obviamente si lo negativo es muy elevado y no tengo expectativa de crecimiento o de cambio de esa parte negativa, sí lo pensaría 2 veces. Definitivamente no es recomendable. Pero si lo negativo es un poco, pero mejorando la tecnología, yo puedo venir y asumir y decir que va a haber un cambio, entonces yo asumo el riesgo. Eso, ojo, y me agrada mucho tu posición, Palma. Eso hace la diferencia entre la gente que no se quiere arriesgar y la gente que se arriesga. Obviamente hay un dicho muy común, el que no se arriesga no gana. Sí, pero ¿qué tanto me puedo arriesgar? Hay gente que sabe verse al riesgo y hay gente que le encanta el riesgo. Y solo eso ya hace diferente, hay diferencias entre una persona y otra. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Miren, este es un tema corto, como les estaba diciendo, pero muy interesante. Veamos, miren, ahorita tengo una actividad. Dice, en el siguiente enlace encontrará información sobre presupuestos parciales. Esto no está en las diapositivas que subí. Ahorita voy a actualizar las diapositivas de la plataforma. Incluso voy a crear la tarea. Porque con dicha información elaboro un resumen de esa parte. De hecho, se los voy a presentar acá, jóvenes, para que lo vean. Y como les decía, bueno, les explico.
Dice, con dicha información elabore un resumen y una presentación física aparte de un ejemplo aplicado a su área de estudio, agropecuario o forestal. Al hablar de una presentación física, miren, ustedes lo pueden hacer en computadora, lo pueden hacer a mano, ustedes deciden. Si lo hacen a mano, lo digitalizan y lo suben en el espacio correspondiente de tareas. Si lo hacen en compu, no hay problema. Creo que le voy a quitar esa parte de digitalizar. Fíjense si no... Les voy a poner a hacer, con dicha información, elabore un resumen. Con un ejemplo aplicado lo voy a dejar. Solo voy a corregir eso. Elabore un resumen para que lo puedan hacer a mano en computadora. Elabore un resumen y dé un ejemplo aplicado a su área de estudio. Puede ser un tema agropecuario o un tema forestal o un tema, lo que les estaba diciendo, agrosilvopastoril o un tema agroforestal. Recordemos que lo agroforestal no es lo mismo decir agrícola y forestal. Los compañeros forestales saben mejor eso. Entonces, y súbala. Ahorita solo estoy corrigiendo esa parte y lo voy a proyectar nuevamente, jóvenes. Para dejar la actividad del día de hoy, que por cierto tienen hasta las 8 para entregarlo. Entonces, con dicha información, elabore un resumen y dé un ejemplo aplicado a su área de estudio agropecuario forestal y súbalo en el espacio correspondiente de tareas. Así es como lo voy a subir. Y ahorita voy a crear el espacio. Entonces les decía, para que lo vean, para que se vea mejor lo que quiero que se haga. Por cierto, para trabajar, trabajen en parejas, por favor. Y lo sube una persona nada más de la pareja. Entonces, les voy a dejar de presentar. Y les voy a presentar la ventana. El enlace que está ahí es este, miren, jóvenes. Presupuesto parcial. Tiene acá uso en la metodología del presupuesto parcial en producción animal con base para toma de decisiones técnicas financieras. Por eso les decía que la mayoría de ejemplos son financieros, son de producción animal, ¿verdad? Son pecuarios. Aquí está la introducción, la ley. Aquí está cuando se usa el presupuesto parcial, ¿verdad? Es un resumen prácticamente. Yo ya les di un resumen, pero es para que ustedes resuman esto que van a leer. Aquí está la metodología, miren, para que ustedes también lo vuelvan y eso lo trasladan. Les repito, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en computadora. Aquí hay un ejemplo práctico, miren. Descripción de la situación actual en la granja lechera La Fe, en el año los índices son técnicos y ahí está una parte técnica, ¿verdad? Que obviamente pues, no vamos a ahondar en eso, sino que nos interesan los cambios. Aquí está el paso 2 y acá está el cuadro formato, miren. Análisis de los resultados, como resultados positivos, entonces lo hacen así. Luego de esta parte, donde está la bibliografía donde lo tomaron, entonces al trasladar eso, les digo porque esto no se puede copiar, miren, jóvenes. Entonces, si lo quieren solo copy-paste, por lo menos escriban un poquito. Y aparte de eso, utilizando este ejemplo práctico, tienen que hacer un ejemplo aplicado a su área. Puede ser un ejemplo agrícola, un ejemplo pecuario o un ejemplo forestal en ese documento que van a crear y que me van a subir. Ahora bien, como les voy a dar estos minutos que quedan, incluso les puedo dejar hasta las 8:30 para que lo suban. Tendrían 1 hora, 10 minutos para realizarlo. Entonces sí necesito que lo entreguen el día de hoy. Rápido, no quiero que sean... más que sean minuciosos, que de hecho sí es necesario ser minucioso, me interesa que vean el esquema y que ustedes lo puedan traducir a un ejemplo que ustedes vayan creando. Que sean datos hipotéticos, no importa, pero que ustedes entiendan esa parte de lo que me interesa con esta tarea. Por eso quiero que lo hagan en parejas. ¿Alguna duda, jóvenes, con esa parte? Ingeniero, disculpe, entonces prácticamente el ejemplo que tenemos que hacer es solo de hacer el cuadro, ¿va? Pero o sea, un ejemplo que vos vas a redactar con tus datos y haces el cuadro, pero un ejemplo tuyo. O sea, primero lo redactamos y después ya hacemos el cuadro, ¿verdad? Exactamente, pero aplicado a su área de estudio. Tienen 1 hora para hacerlo, jóvenes, a las 8:30 y no voy a dar más tiempo.
Ahorita voy a crear la tarea y voy a subir de hecho les voy a dejar acá mejor el enlace. Les voy para ir adelantando, porque si no a veces se me olvida, jóvenes. Y les voy a dejar de una vez.